Los esquizofrénicos. P.C. Racamier. Las paradojas de los esquizofrénicos. Advertencia al lector. Para tratar las esquizofrenias desde el punto de vista del psicoanalista, para citar y comentar tal y como conviene en su letra y en sus prolongaciones los trabajos que debemos a Freud, para dar cuenta de una multitud de trabajos que sobrepasan el millar, para presentar observaciones clínicas profundas y pertinentes, para hacer justicia a todos los autores y a uno mismo, para aclarar sobre los esquizofrénicos a aquellos que los conocen, presentarlos a quienes los ignoran y volverlos atractivos a quienes desagradan, para no perder de vista, sin embargo, los pacientes de distinto tipo que se avecinan a la psicosis, quienes cada vez más numerosos vienen a extenderse o a sentarse por delante nuestro, y que no es infecundo comprender, por contraste a partir de la esquizofrenia, mejor que a partir de la clásica neurosis, para recoger cerca de los esquizofrénicos si puede ser algunas luces o algunas cuestiones sobre la organización normal de la psique, y en fin, para dar pruebas en todo esto de erudición y novedad, un libro a ciencia cierta no sería suficiente. Este libro está siendo conformado desde hace algunos años y contamos con hacerlo aparecer pronto. Su título, Psicosis. El presente informe se inspira en algunos de sus puntos. Lo que no puede ser hecho en mi libro, menos puede serlo en 100 páginas. ¿Hacía falta entonces condensarlo todo más brevemente todavía? Ya lo he hecho en un resumen de tipo enciclopédico, al cual remito al lector para una mirada panorámica sobre el tema de los esquizofrénicos. Al contrario de los informes exhaustivos que hemos conocido estos últimos años, les presento, pues, un objeto más bien parcial, en el cual no dejarán de encontrar lagunas, injusticias bibliográficas y acortamientos. Mi pesar, aparte del de seguir a Freud al vuelo más que al paso, será el de no poder dar ilustraciones clínicas extensas. He debido condensar toda mi experiencia clínica y terapéutica con el fin de extraer la sustancia. He preferido conducir al lector a través de ciertos itinerarios hacia los cuales mi trabajo con los enfermos me llevó en los últimos años. Itinerarios a veces imprevistos, mas ninguno hay en el cual no haya encontrado compañero de viaje, a quienes seguía o con quienes me reunía con gozo, itinerario a veces discutibles. Mas este trabajo alcanzaría su objetivo si llevase a la reflexión. Sócrates aconseja: ¿entendemos? Las imagos tienen que ser albergadas por la psique, todas las imagos, las del otro y las del sí mismo, y también las de lo humano, discreta y vigilante ante el fuego del hogar. Y hace falta que la psique, espejo como se sabe, envíe al yo el reflejo variable de las representaciones y de los fantasmas que se dan el espesor de sus deseos. Pero sucede que presentamos atención a pacientes que no poseen techo para sus dioses íntimos ni tejidos para sus espectáculos interiores. Son borderline o marginales, psicóticos larvados y prepsicóticos, son esquizofrénicos. Nos plantean una cuestión: ¿cómo vivir cuando se vive fuera de sí? Y muchas más todavía, a las cuales, desnudos como lo estamos, y caminando a lo largo de la vida entre Delfos y Tebas, no sabemos responder a menudo. Es cierto que el psicoanálisis, a pesar de lo que haya podido progresar en el conocimiento y la curación de los psicóticos, está muy lejos de develar sus misterios. Misterios, por otra parte, bien custodiados. El enigmatismo es para los psicóticos como una norma de vida. Quien cree que les comprende en realidad no comprende nada, y aquel que no comprende está en el camino de poder entenderlos. La primera hora de tratamiento de un esquizofrénico basta para pensar que uno sabe de esquizofrenia y hacen falta 20 años de experiencia para darnos cuenta de que sabemos muy poco. El continente negro del psicoanálisis ya no está habitado por las mujeres. Los psicóticos han ocupado su lugar. Misterios, pues. Pero ¿por qué paradojas? En primer lugar, porque vamos a encontrar en los psicóticos y sobre todo en los esquizofrénicos numerosos fenómenos y procesos perfectamente contrarios a los que pueden esperarse, y además nos encargaremos de despejar las verdades más opuestas a los tópicos, pero la paradoja será entendida en una acepción propiamente clínica, por ende más cercana a su sentido retórico, y por ahí finaliza nuestro itinerario.
Capítulo 1. Primera ojeada y panorama. Donde se oscila entre la catástrofe y el asentamiento. ¿Qué más da si hace viejo el recordar acontecimientos de la juventud? 4 o 5 lustros, pero me acuerdo de que al principio de mis relaciones con esquizofrénicos, que no me interesaba demasiado en esa época, me parecían débiles, frágiles y vulnerables. Sufría con ellos. Habría sufrido por ellos y en su lugar, sin saber que así habría conseguido su psicosis. Que por todo esto estuviesen mejor en el fondo no puedo asegurarlo, aunque como todo novicio benévolo, conseguí algunos éxitos misteriosos que sin embargo no podrían hablar demasiado en pro de la incompetencia. Continúo de hecho constatando que los psicóticos están en estado de sufrimiento psíquico. Aún sufrimiento psíquico es el de los peores, más grave todavía por hacerse entender tan difícilmente. Pero la experiencia me ha enseñado que hay en los esquizofrénicos una fuerza, un poder, me atrevería a decir una habilidad, demasiado a menudo insospechados. ¿Lo confesaré? Me ocurre a veces el admirarles. Al igual y de otra manera que los obsesivos, los esquizofrénicos están enfermos, con un yo fuerte. Escribiré el yo en bastardilla aparte de las citas cuando se trate de la instancia. Ninguna bastardilla más. La inflexión de las frases puede subrayar. No subrayará siquiera las 5 o 6 frases que guardaré en caso de naufragio. Al lector le toca escoger. Más tarde volverá sobre el significado de la situación que sigue. John, que es esquizofrénico, durante un viaje y en un tren lleno se plante delante de un compartimiento ocupado por personas sentadas en sus asientos reservados, sin decir una palabra y sin un solo gasto. Los mira uno a uno, sin una sola palabra tampoco. Todos abandonan su sitio con armas y equipajes. Somos muchos los que conseguiremos, por este medio sobrio y imprevisto, encontrar un sitio en un tren lleno. Bettelheim decía que un autista superviviente tenía más capacidades que nadie para afrontar las situaciones de la vida, pues había conocido las peores. Eso es además lo que pierde a los esquizofrénicos. En todo momento viven lo peor, nada es indiferente en su mundo. Hartman habría dicho neutro, y todas las piedras del camino de su vida son radiactivas. Es cierto que los esquizofrénicos del camino de su vida son radiactivas. Es cierto que los esquizofrénicos sufren de indiferencia, pero por defecto. A los polos opuestos de la fuerza y de la fragilidad se añade el tema eterno y contrastado de la vida y de la muerte, del amor y de la destrucción. En una época en la cual en los trabajos y en los espíritus la muerte parece estar más de moda que la vida, en la cual la perversión poliforma de la infancia viene lejos detrás de la psicosis universal sobre la cual cada uno estaría asentado, en la cual hasta las perversiones erógenas son sonsacadas por la falta de ser y el instinto de muerte habría debido, quizá, centrarme en la tragedia de la vida esquizofrénica, la vida en lo invisible y el pensamiento en lo impensable, la agonía del ser, la condena a muerte de lo real, del objeto y del yo, el amor perdido pero jamás encontrado, Eros derrotado y Narciso perdido, en una palabra, la esquizofrenia como catástrofe. En esta vía no faltaría en quién apoyarse, primeramente Freud revelando la ruptura con el mundo objetal, pero él describe el eterno retorno y la resurrección incesante, y si creemos a Schreber rápidamente despachada. Federn, quien estudia con detenimiento los desfallecimientos de un yo subalimentado, poroso y traspasable, he dedicado miles de horas a intentar remendar el yo de algunos esquizofrénicos. Melanie Klein, detallando los rodeos del yo esquizofrénico, presa de un instinto de muerte que lo condena, y sus discípulos explicando, como Rosenfeld, los mecanismos de la reacción terapéutica negativa por la alianza de Narciso con Tánatos. Mas los kleinianos no se limitan a analizar a los esquizofrénicos, cualesquiera que sean las fortunas y los infortunios de su trabajo. Y es Winnicott quien ha sabido captar lo vivido e informulable de la agonía psíquica en 1974, pero aparentemente creyendo en la vida a pesar de las trampas que engullen al self que la madre ha dejado hundir.
En esta vía habría podido hasta citarme junto con Nach en 1958. Habíamos anticipado fórmulas recientes mostrando que el delirio es cosa de vida o muerte, de vida y muerte a la vez del mundo y de sí mismo, a la vez de la percepción, de la representación y del pensamiento. Más tarde he podido ver en toda la esquizofrenia una insidiosa y tenaz tentativa de suicidio psíquico, 1969. Es cierto que no todo suicidio llega a sus fines. A pesar de todo, toda esquizofrenia hace pensar en la condena a muerte de la psique. La clínica nos recuerda además ciertas formas invasivas de esquizofrenias malignas, con el espectáculo espantoso de una serie de liquefacción psíquica en la que el yo vuela en pedazos, donde el aparato psíquico entra en fusión, donde de la manera más aguda el objeto vital se vuelve mortífero y la vida mortal. Pensemos también en ese proceso, bien poco descrito por nosotros los psicoanalistas, proceso actualmente raro, asintótico quizá, pero inolvidable de deterioro psíquico en el cual la misma perfección de las defensas autistas, progresiva y desértica de la vida psíquica por entero, y donde se ve, en fin, la regresión deslizarse insidiosamente hacia la degresión. Debemos aproximar esa degresión a la depresión esencial, ese vaciamiento libidinal y ese abandono de la mentalización, donde la derrota de Eros debe hacernos temer la hincación del soma por las pulsiones destructoras. Marty, 1967. No es este el caso. Los esquizofrénicos asilares y asimismo familio asilares, asilados en la familia, alcanzan una gran pobreza psíquica, conservando al mismo tiempo una salud corporal satisfactoria, y si se muere de esquizofrenia es menos a lo largo del camino que a la salida, si esta última es brutal y generalmente mediante suicidio. Pero al leer ciertos trabajos dedicados a la psicosis, los enfermos deberían haber muerto ya todos. Mas hay que recordar esta evidencia: los esquizofrénicos viven, mas todavía aman, veremos que hasta aman demasiado. Toda esquizofrenia es una organización psíquica apta para durar, una defensa contra la catástrofe, y no es porque se vive en ella de otra manera que no se vive. Por ello, prestaremos más atención a su dimensión de psicosis de carácter que a su aspecto más común de psicosis sintomática. Por ahí llegaremos a los caracteres psicóticos y paranoides que la mayor parte de nosotros conocen más corrientemente. Esta psicosis es, pues, un compromiso asentado y sin olvidar nada de la catástrofe, tendremos sobre todo en cuenta este asentamiento. Tendremos hasta la sorpresa de ver que ciertos placeres se deslizan en un funcionamiento psíquico, en el cual parece absolutamente desterrado todo placer, desde el sexual hasta los placeres de funcionamiento, que no son pocos en una economía psíquica. Para llegar por fin a ese puro y sencillo placer de ser, cuyo despertar discreto en un esquizofrénico después de años de trabajo tiene siempre una resonancia profundamente emotiva. Hay que recordarlo aquí: catástrofe e instalación responden exactamente a los movimientos sucesivos y asociados que Freud atribuye, fundamentalmente a toda génesis psicótica. Freud ha hablado de la psicosis. Hacia ella lanzaba una mirada de águila, pero nunca ha desdeñado los matices nosológicos, puesto que existen. Pero actualmente es algo corriente el hablar de la psicosis en singular, en mayúscula y en majestad. Sin olvidar las virtudes de una visión de conjunto, retendrá más bien nuestra atención el plural de la psicosis. Es esencial conservar en nuestro espíritu, conforme a las proposiciones freudianas esenciales, una distinción clínica sencilla entre la psicosis en estado nativo y la psicosis en estado de organización. El estado nativo, clínicamente primordial, lo describiremos como un proceso paranoide, nunca duradero, amasado en la angustia, en el cual el yo se encuentra en carne viva y desnudo, y los embistimientos se licúan. Podríamos por imagen hablar de psicosis líquida. Después de la blanca, la fría, he aquí pues la psicosis líquida. Distinta es la organización a largo plazo, instalada para evitar esos eclipses trastornadores,
como numerosas personalidades al margen de la psicosis y diferentes de los casos límites estudiados por Bergeret de 1970 a 1976, o bien como las esquizofrenias a partir de esas experiencias. Entre esos dos registros también oscilaremos a menudo. Pueden apreciarlo en la presentación panorámica de nuestro itinerario. Presentación de un itinerario. La primera diferencia que podrá hacerse entre neurosis y psicosis es que el yo neurótico trabaja en el seno de los conflictos, mientras que el yo psicótico trabaja a pesar de y contra los conflictos, empezando naturalmente por los conflictos de ambivalencia. La depresión responde a la ambivalencia por interacción y por identificación similar, la psicosis aguda por identificación fusional y por regresión que sumerge la diferenciación de los seres y quizás hasta confunde las cualidades pulsionales. Es una ambivalencia, pero la esquizofrenia, psicosis crónica y psicosis de carácter organiza una ambivalencia. De ahí la importancia que adquieren los mecanismos de exteriorización y en particular la identificación proyectiva, que harán de la contratransferencia el hogar del conocimiento de las transferencias psicóticas. De ahí también en todos los psicóticos la pérdida o la desaparición paulatina del sentimiento del yo, sentimiento que no tiene más base que la autopercepción de la ambivalencia. A la represión neurótica se opondrá la negación de existencia, no es más que un factor de estados psicóticos agudos. Alrededor de esa negación total se perfila una escala de negaciones más matizadas. Tales son las negaciones de sentido, factor de insania, que obra en las estrategias de la locura, la negación de significación, factor de inanidad, que obra en la relación de omnipotencia inanitaria, y la negación de alteridad, factor de intercambiabilidad, que obra en la relación de seducción narcisista. Todas tienen como propiedad esencial el evitar la pérdida de lo real, ajustando las relaciones objetadas y las relaciones hacia uno mismo que por singulares que sean son preservadas. Se va a despejar a partir de entonces una coherencia en los métodos utilizados por el yo esquizofrénico para tratar a la vez la realidad de las cosas y del objeto y la realidad interna de las representaciones y de sí mismo, reuniendo así en un único modelo la transferencia y el pensamiento de los esquizofrénicos. Estos métodos se emplazan en medio de una trayectoria cuyas extremidades opuestas responden respectivamente al brote psicótico y a la perversión narcisista. Estudiaremos las estrategias de la locura, estrategias a la vez mentales y relacionales, de las cuales cualquiera puede disponer en la vida corriente, pero que los esquizofrénicos utilizan codiciosamente contra ellos mismos y contra los demás, transfigurando al mismo tiempo la realidad y para marcarla con el sello de la insania, acordándose de que existen límites en el trabajo psíquico entre lo imaginario y lo real, y hasta en el clivaje se aprenderá cómo la psicosis muestra hasta qué punto el trabajo puede llegar demasiado lejos. Inspirada por la megalomanía narcisista y la envidia, la omnipotencia inanitaria aparecerá en la transferencia. No deroga la existencia de aquello hacia donde apunta, pero priva de toda significación al objeto, lo real, uno mismo y el pensamiento, no dejando subsistir más que espacios vaciados. Así el yo esquizofrénico trabaja con omnipotencia para vaciarse. A la inversa, los esquizofrénicos tratan al mismo objeto de transferencia con una incesante omnipotencia creadora. Para nosotros, el conflicto esquizofrénico originario será lo que opone desde muy temprano en el paciente el narcisismo y el antinarcisismo, que no han sabido aliarse. Narcisismo expuesto, el enfermo se defiende con una energía salvaje. La psicosis es un combate singular contra lo real, que se traduce por unas relaciones de engranaje y de supremacía aloplásticas. Veremos la exigencia de su realidad girar entre la perversión narcisista y la psicosis delirante. Ciertas evoluciones perversas acabarán por enseñarnos de que perversiones es la psicosis el anverso. Habrán comprendido que el trastorno esencial de la psicosis no recae en la prueba de realidad, sino en el sentido de lo real y en el sentimiento de familiaridad que le llega al niño por la manera en que la madre le ha mirado y le ha introducido cerca de su imaginario y de lo real.
Al contrario, la seducción narcisista, mejor que una simbiosis, nos mostrará al esquizofrénico unido a su objeto por una fascinación recíproca en una especie de galaxia omnipotente en la cual el sujeto y el objeto son intercambiables. Negando la alteridad del objeto y rechazando toda representación del deseo, la relación de seducción narcisista, una de cuyas figuras es el englobamiento, dibuja un sujeto que sería tanto continente como contenido, un objeto de naturaleza autoerótica y de extrema elasticidad. De la misma manera, una vez más, el yo esquizofrénico tiende a tratar lo real y lo verdadero como si fuese de una elasticidad perfecta, pero se escabulle en el delirio cuando el otro o la vida le anuncian lo desmentido. Esta elasticidad le permite al esquizofrénico al adentrarse en las vías del antedipo. Ante y anti-edipiano, el antedipo instala un fantasma de donde el padre está del todo excluido, pero donde el sujeto se vuelve el padre de él mismo, lo que provoca un cortocircuito en la escena primitiva y en la castración. Hace entrar en acción el incesto contra el Edipo, pero mete al esquizofrénico en una paradoja omnipotente y vertiginosa que seca los fantasmas en su fuente. La paradoja justamente se dará cita con nosotros en nuestra última etapa, le daremos una acepción clínica y veremos que la paradoja une indisolublemente entre ellas y reenvía indefinidamente de una a otra las posiciones o inyecciones que son inconciliables, pero no se pueden oponer. Pragmática, la paradoja exige una respuesta, pero la vuelve imposible, descalifica hasta la actividad misma del yo, organizada a partir de la paradoja como sistema de funcionamiento mental y de relación al objeto y a sí mismo. La paradojalidad, que conduce a la subversión del proceso secundario del pensamiento por el proceso primario, está en el centro del trabajo anticonflictual, antiambivalente, antifantasmático, antiobjetal y contranarcisista, al cual se dedica selectivamente el yo esquizofrénico. La paradoja central del esquizofrénico se centra en la existencia mutua del objeto y de sí mismo, queriendo que cada uno de ellos sea tan solo no siendo. Esta paradojalidad está erotizada, lo que la diferencia de aquella menos general que podemos observar en la transferencia y en la historia de pacientes marginales o presicóticos. No es posible el acceder a los conflictos de ambivalencia más que después de analizar las ataduras paradójicas que se reproducen en la transferencia. Para terminar, y mejor que el llorar sobre las lagunas evidentes de nuestro itinerario, pensaremos que la paradoja no es siempre el veneno que habíamos podido imaginar, que el humor la utiliza con el fin de confortar al yo, y por fin que el yo se basa consustancialmente en una paradoja que permanece abierta.